Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo y emocionante, bueno, quizás no tanto, episodio de Reseñas Raras, donde hoy vamos a hablar sobre uno de los títulos más olvidados y extravagantes de Super Nintendo, Sonic Blastman 2. Antes de comenzar, permítanme advertirles que si buscan una reseña seria y objetiva, probablemente estén en el lugar equivocado. Pero si lo que anhelan es pasar un buen rato y descubrir por qué este juego se ha ganado un lugar especial en el corazón de todos aquellos que aman lo absurdo y lo surrealista, entonces adelante. Les prometo que no se arrepentirán, o tal vez sí, quién sabe. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Sonic Blastman 1 es la secuela del controvertido juego de acción y lucha de Super Nintendo, publicada en 1994, 2 años después de la original. Tras mi decepcionante experiencia con el primer título, estaba intrigado por ver cómo habrían abordado los desarrolladores los defectos evidentes que presentaba aquel. Desafortunadamente, aunque algunas cosas han mejorado, persisten problemas importantes que impiden disfrutar plenamente de la experiencia. En comparación con el primer juego, Sonic Blastman 2 presenta una notable mejora en cuanto a calidad gráfica. Los sprites de los personajes son más grandes y detallados, y las animaciones son fluidas y suaves. El diseño de los niveles también ha sido mejorado, con fondos más coloridos y vistosos que crean un buen contraste con los protagonistas. No obstante, todavía quedan áreas donde los gráficos podrían ser optimizados, sobre todo cuando se trata de la variedad de entornos y enemigos. Aquí es donde radica el principal talón de Aquiles de Sonic Blastman 2. A pesar de los avances realizados desde la primera entrega, el sistema de combate sigue siendo engorroso y difícil de dominar. Los personajes carecen de precisión en sus movimientos, y el control puede sentirse poco reactivo en determinadas circunstancias. Otra limitación importante es que solo podemos enfrentarnos a un enemigo a la vez, lo que reduce significativamente la emoción y la dificultad de los combates. A pesar de los intentos de equilibrar la balanza mediante la introducción de nuevos movimientos especiales y continuidades adicionales, la jugabilidad global sigue siendo decepcionante. El apartado auditivo de Sonic Blastman 2 es bastante mediocre. Las melodías que acompañan a los distintos niveles son repetitivas y olvidables, mientras que los efectos de sonido durante las peleas carecen de impacto y fuerza. Incluso los diálogos entre personajes antes y después de cada fase se sienten forzados y artificiales, restándole credibilidad a la historia. Globalmente, el sonido no hace justicia al resto de componentes del juego y pasa desapercibido en la mayoría de ocasiones. En comparación con el primer juego, Sonic Blastman 2 muestra avances notables en términos visuales y de fluidez. La animación de los personajes es más suave y agradable, y el diseño de los niveles está mejor trabajado. Además, contamos con 3 personajes seleccionables: Sonic Blastman, Ashura y Miss Fortune, cada uno con movimientos especiales únicos. Estos aspectos positivos hacen que los primeros momentos con el juego sean prometedores. Sin embargo, conforme vas profundizando, surgen deficiencias que ensombrecen la diversión. Otra área donde Sonic Blastman 2 flojea es en la duración y la falta de variedad. Con respecto a la primera entrega, este juego tiene menos etapas y ofrece menos tipos diferentes de enemigos. Como resultado, pronto tendremos la sensación de estar repitiendo constantemente los mismos patrones de ataque contra adversarios, ya conocidos. Sumado a la facilidad general del juego, esto provoca que la experiencia se sienta insatisfactoria y predecible. Pese a todos estos inconvenientes, hay que reconocer que Sonic Blastman 1 ha intentado solucionar algunos de los errores de su predecesor. Por ejemplo, se ha aumentado considerablemente el número de continuidades disponibles, lo que permite seguir jugando incluso después de perder todas nuestras vidas. Sin embargo, esto solo palia temporalmente el verdadero origen de los problemas del juego. Llegados a este punto, me veo obligado a concluir que, si bien Sonic Blastman 2 representa un ligero avance con respecto a la primera parte, sigue arrastrando demasiadas deficiencias inherentes a su concepción. Es una lástima, porque el concepto básico detrás de la serie tiene potencial. Pero hasta el momento, ambos juegos han fracasado a la hora de explotarlo correctamente.
Queda la esperanza de que algún día veamos una nueva iteración que logre satisfacer las expectativas depositadas en ella. Sonic Blastman II tuvo varias conversiones para diferentes plataformas. La versión original fue lanzada para Super Nintendo Entertainment System, SNES, en Japón en 1994 y posteriormente se publicó en Norteamérica y Europa ese mismo año. Posteriormente el juego fue adaptado para otras consolas y sistemas. Game Boy, una versión simplificada de Sonic Blastman II, llegó a la portátil monocromática de Nintendo en 1995. Esta conversión redujo drásticamente la cantidad de contenido y eliminó muchas características presentes en la versión de SNES, incluyendo los modos multijugador y el modo historia. Además, los gráficos y el sonido fueron significantemente recortados debido a las limitaciones técnicas de la consola. Más tarde, en 2007, Sonic Blastman II fue relanzado digitalmente para Wii a través del servicio Virtual Console. Esta versión era idéntica a la original de SNES, manteniendo intactos los gráficos, el sonido y la jugabilidad. Fue una forma cómoda de acceder al título sin necesidad de contar con una copia física de la versión de SNES. Arcade. También existió una versión arcade de Sonic Blastman II, desarrollada por Taito Corporation. Se trataba de una máquina dedicada que incluía 2 joysticks y botones específicamente diseñados para realizar los golpes y patadas del juego. Aunque compartía gran parte del contenido y la jugabilidad con la versión de SNES, la versión arcade incorporaba algunas funcionalidades exclusivas, como tablas de clasificación online y soporte para partidas multijugador simultáneas. A pesar de las diversas conversiones, ninguna de ellas logró superar las deficiencias fundamentales del juego, aunque permitieron a los fans disfrutar de la experiencia en diferentes contextos y dispositivos. Así concluye nuestro viaje a través del peculiar y entretenido mundo de Sonic Blastman 2. Hasta la próxima aventura, queridos espectadores.